El perdón incentivado por el amor de Dios puede sanar corazones. Seamos todos esa gota de agua que hará que el océano se convierta en algo hermoso. Día Católico para el Perdón, 26 de noviembre. Un día para perdonar y ser perdonado. El Día del Perdón es una oportunidad para enmendar. Es la oportunidad perfecta para dejar a un lado las viejas diferencias, superar los agravios y empezar de nuevo. 26 de noviembre, Día Católico para el Perdón. Durante noviembre te acompañaremos con meditaciones, charlas presenciales y diferidas, seminarios y prédicas. Más información en www.apostoladohechos.org. 26 de noviembre, Día Católico para el Perdón. Lo mismo que necesitamos el pan, así necesitamos el perdón. Y esto cada día, Papa Francisco. Fíjese que la importancia del perdón no radica solamente en ser una buena persona. Es una condición fundamental para poder llevar una vida en Cristo. Es decir, no es una acción opcional, sino una condición para seguir el camino hacia la santidad. Y por eso es que tenemos que este día nos enseña a imitar y aprender cómo imitar el estilo de Dios, con cercanía, con misericordia, con compasión y con ternura. El mensaje de nuestro amado Jesús es claro: Dios actúa por amor, actúa por misericordia, actúa porque nos ama mucho, por gratuidad actúa el Señor. Y nosotros también podemos repagar todo lo que el Señor nos ha dado. Pero cuando no estamos dispuestos, escuche muy bien, no le estoy diciendo no quiere perdonar, no está dispuesto, porque primero debe de haber una disposición, porque el perdón es un proceso. Es decir, alguien que lleva muchos años con rencor hacia su pareja, hacia su esposo, hacia su esposa, rencor hacia sus padres, rencor hacia el suegro, la suegra, hacia algún sacerdote, algún líder espiritual, ante cualquier persona, lleva muchísimos años. Y por supuesto, para el Señor absolutamente nada es imposible, y que todas las cosas de mal obran de bien para los hijos del Señor, dijo San Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Pero también lleva un tiempo. El tiempo de Dios es perfecto, como lo dijo Salomón en Eclesiastés capítulo 3 del versículo 1 al 12. Hay tiempo para todo. Y así como hemos tomado el tiempo para crecer nuestro rencor, ha llegado también el tiempo de perdonar. Pero entonces, entendiendo bien lo que la palabra nos comparte, es que si tenemos el deseo de perdonar, empezamos este proceso del perdón. Es importante de que podamos tener ese deseo, y es hermoso porque es la forma en que podemos nosotros regresarle al Señor lo mucho que ha hecho por nosotros y lo mucho que hizo, entregar su vida en la cruz del Calvario para redimir nuestros pecados, para darnos vida eterna y para demostrarnos el amor más puro y sincero. Cada uno de nosotros ha sido beneficiario del perdón divino. De hecho, nacimos con el pecado original, pero el Señor, a través del sacramento del bautismo, nos perdona y recobramos la calidad de ser parte del reino de los cielos. Dios dio la vida por nosotros, se encarnó, dio la vida por nosotros, y la manera en que podemos nosotros compensar su misericordia es perdonando. Pero aquel hermano y hermana que no retira el odio y el rencor de su corazón, no solamente está faltando a la oportunidad de agradecerle al Señor, sino peor aún, está lastimando y golpeando su corazón, su propio corazón. Vivir con rencor es sumamente complicado, es desgastante, es doloroso. Nuestra vida empieza a tener una serie de altibajos, porque muchas veces el rencor nos busca o nos lleva a buscar la venganza. Y buscamos todos los métodos para podernos vengar. Y cuando hay circunstancias que no dependen 100% de nosotros para vengar aquel dolor, por ejemplo, alguna situación legal, por ejemplo, alguna situación social, quisiéramos nosotros hacer justicia por propia mano. Pero cuando eso no se da, empezamos a tener ese sub y baja, esos altibajos que solamente terminan consumiendo nuestra vida. Vemos muchas hermanas y hermanos que hoy en día padecen de muchas enfermedades, dolores, quebrantos de salud. Y cuando nosotros empezamos a abarcar un poquito de qué ha pasado con su vida,
nos percatamos de inmediato que tienen dolores muy grandes, heridas muy grandes. Recordemos lo que el apóstol Pedro dijo: hay que tener mucho cuidado con el enemigo porque anda como león rugiente viendo a quién comerse, a quién devorar. Y entonces cuando nosotros no logramos cerrar una herida, el enemigo respira a través de esa herida, y conocemos muchos hermanos y hermanas que debido a que no han decidido a dar el paso para empezar el proceso del perdón, viven con muchas dolencias, enfermedades, quebrantos muy fuertes. Dios nos invita y nos da además las herramientas para poder perdonar. Y es que el perdón es un ejercicio práctico, ¿verdad? No es una cosa que se da de la noche a la mañana. Por supuesto, hay casos, hay excepciones, hay situaciones que han motivado a tener un perdón inmediato, pero es también entendible y es importante saberlo que el perdón es un proceso. Y es un proceso, es un ejercicio práctico. Hoy le quiero hacer una pregunta para que usted lo pueda meditar ahí en su corazoncito esta noche. Yo creo que he recibido de Dios el don de un perdón inmenso. Dios me perdonó. El Señor me perdonó. ¿De qué manera me perdonó? Haciéndose Él, o sea, entregándose Él por algo que era responsabilidad mía. Y se entregó en el sacrificio de amor más grande. En ese corderito que vino a limpiar los pecados del mundo, de la iglesia. Entonces, el que alguien haya hecho algo tan grande por mí, definitivamente debe de invitarme a llevar una vida de alegría y felicidad. Le pregunto, ¿está usted consciente de ese sacrificio tan grande que hizo Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿vive usted feliz debido a ese sacrificio? Yo podría darle mi respuesta: no siempre vivo feliz. Debería de estar feliz todos los días, pero hay días que se nos olvida. Hay días que nos gana el desgano, nos gana el enojo, nos gana el estrés, nos gana la rutina, nos ganan las preocupaciones, nos gana el dolor. Y número 3, mire, llevo 2 preguntas. La tercera es: ¿he aprovechado la oportunidad que Dios me ha dado perdonando mis pecados para perdonar a alguien más? ¿En su vida ha perdonado de corazón? ¿Cuántas veces ha perdonado? Alguien me dijo la vez pasada: yo todos los días perdono en el tránsito, perdono en el trabajo, perdono a mi pareja. Porque hay situaciones a veces que son convulsas, complicadas y delicadas. Pero hay también hermanos que me han dicho: yo llevo 25 años y no he logrado perdonar a mi padre que nos abandonó. Yo llevo 10 años y no he logrado perdonar a mi madre que me hizo falta cuando más la necesitaba. Yo llevo 40 años casada, y a los 5 años mi esposo me engañó y llevo 35 años sin poderlo perdonar. El poder perdonar es tener la oportunidad de decirle al Señor: muchas gracias. Gracias por todo ese inmenso amor. Gracias por la oportunidad que me has dado de poder sentir el amor más grande. Tantas veces, mi querido hermano y hermana, nos quejamos de las cosas que están mal en esta sociedad. Nos quejamos constantemente de lo que pasa en la iglesia y quienes formamos parte de la iglesia. Nos quejamos de las injusticias del mundo. Nos quejamos del sistema económico, del sistema social, del sistema político. Nos quejamos de las diferencias económicas tan abismales y radicalizadas que hoy en día como sociedades estamos experimentando. Pero hacemos todo lo anterior sin antes realizar una severa y detallada radiografía de qué somos nosotros, de qué estamos hechos. Muchas veces decimos: es impensable e inaceptable cómo las naciones están en constante guerra, no piensan en las pobres familias, no piensan en los niños, mujeres y ancianos. Y muchas veces nosotros como seres humanos estamos radicalizados de tal manera que no estamos decididos por ningún medio a perdonar o hacer las paces. Vivimos, eso sí, muy atentos de las faltas de los demás, incluso de las más pequeñas, pasando por alto las nuestras, dándole poco peso porque como yo lo hice, pero es que ella me hizo tal cosa, o es que vos no sabés qué fue lo que él me hizo. Y entonces minimizamos nuestras responsabilidades y maximizamos el daño que la otra persona nos ha hecho. Es importante hacer primero una revisión, una introspectiva muy detallada, una radiografía
de conciencia de qué somos nosotros, de qué estamos hechos para comprometernos a cambiar todo aquello que no nos fortalece en este camino de santidad. Y cada cambio efectivo, mis queridos hermanos y hermanas, empieza por nosotros mismos. Si yo estoy buscando el camino, estoy buscando los medios para poder fraguar y consumar un acto que pueda llevar a una firma de paz, que se puedan hacer las paces, el primer acto debe sí y siempre sí empezar primero por mi conciencia, el deseo y buscar los medios, pero por mí. Porque lo que hace la otra persona no depende de mí. Lo que piensa y siente la otra persona no depende de mí. Yo soy el dueño de mis emociones. Y cuando yo decido entregar mis emociones al Señor, le digo, ok, Señor, con tu Espíritu Santo ahora dirígeme. La oración es maravillosa para poder encontrar ese camino hacia el perdón. Jesús dijo, un ciego no puede guiar a otro ciego, y el Señor nos invita a limpiar nuestra mirada. Nos pide que miremos dentro de nosotros mismos para reconocer nuestras miserias espirituales, porque si somos capaces de vernos a nosotros mismos, nuestros defectos, somos capaces de ver nuestras debilidades, somos capaces de reconocer nuestras fragilidades y aquellas que podemos hacer a un lado para darle paso a la grandeza del Señor, siempre vamos a estar inclinados a magnificar el camino hacia el perdón y vamos a estar inclinados a magnificar a los demás, porque el secreto es mirar a mi prójimo como Dios nos mira a nosotros, que no ve primero el mal, sino Él siempre mira el bien. El profeta Zacarías dice que Dios nos ama no porque seamos perfectos, nos ama porque somos perfectos para Él, y nos ama tanto que Él prefiere penitentes que pecadores. Él no va a venir y te va a señalar y te va a decir que eres un pecador, no, Él prefiere la penitencia que nosotros nos veamos envueltos en el pecado. Dios no ve en nosotros errores irremediables, sino solamente hijos que se equivocan. Y entonces cuando yo veo que el Señor no ve en mí los errores que son imposibles de cambiar y que han sido escritos no en arena, sino en piedra, cuando yo observo que Dios en su misericordia puede perdonar todo esto, yo debo de aprender a ver también los errores y las fragilidades y las faltas de mi prójimo de la misma manera. No como errores irremediables, sino como un hermano que se ha equivocado. Por las circunstancias, por la falta de paz, de empatía, por la situación que se está viviendo, por la falta de preparación, por el enojo, por el dolor, por muchas circunstancias, aquel hermano o hermana hizo eso que tanto me duele en ese momento. No olvidemos que Dios siempre perdona. Tenemos acá hermanos y hermanas que nos están saludando. Este próximo 26 de noviembre es el Día Católico del Perdón. Empezamos noviembre y tenemos una serie de eventos, tenemos muchos podcasts en la página. De hecho, le invito para que entre hoy mismo a Apostolado Hechos. Fácil, www.apostoladohechos.org. Le va a salir un banner, en la parte superior dice Día del Perdón, puede ingresar a nuestro minisitio, ahí tenemos videos, tenemos podcasts, tenemos material y todos los días estamos compartiendo a través de las redes sociales pues distintos retos del perdón, porque como les digo, este es un proceso y también nos reta a nosotros mismos a poder cambiar esa mentalidad y es que nos acostumbramos. El ser humano es un ente de costumbre. Y nos acostumbramos y nos acomodamos a tener rencor, y nos acostumbramos y nos acomodamos a odiar, y nos acostumbramos y nos acomodamos a buscar cómo nos la pagan, y si me hicieron 10, yo hacer 20. Entonces es importante que en este proceso de práctica caminante hacia el perdón podamos encontrar material que nos guíe, y de esto se trata. Estamos compartiendo información a través de la página apostoladohechos.org. Abinabad Monterroso, saludos don Juan, muchas gracias, Dios le bendiga. Eric Chojolán, amén, muchas gracias. Luisa Ramírez, amén. Eros Romeo también, muchas gracias, Dios le bendiga infinitamente. Vamos a ir acá a otra de las paginitas que bendito Dios esta noche nos está
retransmitiendo. Erika Méndez, buenas noches, hermana, Dios le bendiga. Nuestras hermanitas allá de la zona número 21, bendito Dios, gracias por estar siempre pendiente de su programa. También tenemos hermanos que nos ven en Izabal, a la familia Rivas, muchísimas gracias, bendito Dios, Dios le bendiga infinitamente. El Día del Perdón, próximo 26 de noviembre. Y además, el noviembre es muy importante, es muy alegre, es especial para nosotros. Ya se viene la Navidad, ya se vienen las actividades, las alboradas, las posadas. Es una fecha maravillosa que no debería de dividirnos, sino al contrario, unirnos. Y adicional se viene el aniversario de Emaús Radio. Tenemos una actividad muy especial. Fíjese que, a ver, el Señor nos pone 2 y nosotros a veces somos desobedientes y esa desobediencia le gusta al Señor. Nos pone un plan de 2 y queremos hacer 4 para agradar al Señor. Nos pone un plan de 10 y queremos hacer 20. Y pues resulta que ahora se les ocurrió a nuestros hermanos de Emaús Radio hacer un evento católico sin precedentes. Te alabaré por siempre, este próximo 18 de noviembre, día sábado, de 13 a 20 horas, Salón Guardia de Honor. ¿De qué se trata? Le puso en el corazón de la directiva de Emaús Radio hacer un evento católico sin precedentes. Se va a reunir la mayor cantidad de alabadores, escuche muy bien, la mayor cantidad de alabadores en un mismo concierto, donde no se van a interpretar melodías o canciones hechas por los alabadores, sino se les va a dar un repertorio significativo para que puedan interpretar las melodías católicas más emblemáticas. Además, tendremos la bendición de contar con la prédica de Juanita desde Colombia, y en la prédica también su servidor tendré el honor de poderles acompañar con un breve mensaje. Esto será el próximo 18 de noviembre de 13 a 20 horas. Entrada de a la venta, la ofrenda es de 35 quetzales, 4940-0026, 3206-6000. Repito, 4940-0026, 3206-6000. Es una bendición poder celebrar los 5 años de Emaús Radio, y también es una bendición poder darle la bienvenida a esta temporada tan bonita con un concierto de esta magnitud. Bendito sea el Señor. El perdonar no es fácil. El perdonar es un proceso a lo cual debemos de estar decididos si nosotros queremos entrar a este proceso del perdón. El concepto del perdón es una cosa a veces subjetiva y en la mayoría de ocasiones muy complicadas. Seguramente alguien en este momento me está diciendo, pero el hermano no sabe lo que me ha pasado. El hermano que está ahí compartiendo la charla no sabe lo que he sufrido, no sabe el daño que me han hecho. Porque desde niño, yo recuerdo muy bien que nuestros padres siempre nos han enseñado que cuando alguien nos hace algo, con o sin el afán de dañarnos, tenemos el poder de otorgar nuestro perdón, quitándole a otro toda culpa que pueda existir dentro de su ser. Sin embargo, el problema, fíjese mi querido hermano y hermana, es que en muchas ocasiones nos quedamos solamente en esa idea plana de lo que pensábamos de niños y superficial. ¿Qué pasa si nos han lastimado de manera tan profunda, tan dolorosa, que es difícil perdonar? ¿Qué pasa? El simple hecho de decirte perdono no quita el dolor. El simple hecho de decir, ¿sabes qué? Hagamos la paz, las paces, no te regresa la confianza. El simple hecho de decirle a tu pareja, ¿sabes qué? Olvidemos lo de la infidelidad, olvidemos, sigamos adelante, esto no va a quitar el dolor. Porque hay que tocar las heridas para ponernos en el lugar de quien las ha causado e intentar entender sus motivos. ¿De qué se trata esto? Hace mucho tiempo, te voy a compartir una historia. Recibimos una parejita en el apostolado que estaba pasando dificultades muy grandes en su relación, una parejita que pues parecía una pareja estable, con sus pilares muy bien formados y fundamentados, pero estaban pasando dificultades y en algún momento el hermano cayó en la debilidad del pecado de la carne. Sin embargo, una de las reacciones más comunes y silvestres del pecador es no reconocer el pecado. Primero, porque si yo reconozco ante los demás, no ante mí, ante los demás el pecado, pues obviamente tendrán la oportunidad y le estoy dando el espacio de castigarme.
Entonces, regularmente hay una negación, y no hablo solamente del pecado de la carne, el pecado de la avaricia, todos los pecados. Entonces, si yo no digo, no reconozco, no existió. Es como aquel niño que decía, yo cierro los ojos y el sol no está. Pero que yo cierre los ojos no significa que el sol no esté. Aunque yo no lo vea, el sol sigue ahí. Y entonces se acercaron y la actitud del hermano que había cometido el pecado, la falta, era una actitud de mucha separación, era una actitud reacia, no estaba interesado en buscar ayuda. Quien buscó la ayuda fue la esposita muy herida. Y empezamos a trabajar. El proceso es un proceso, a veces puede ser muy complicado, muy largo, porque se trata de abrir nuevamente heridas, pero tal como les acabo de compartir y le acabo de anteceder, ¿no? Tenemos que tocar las heridas para saber cuál es la profundidad y poderlas cerrar solamente con la gracia del Espíritu Santo que nos otorga de forma gratuita, por eso es una gracia. Al final lograron solucionar sus problemas, es decir, hubo un perdón. Pero la primera pregunta o el primer comentario del hermano fue: qué bendición que hemos logrado esto, porque por fin lo vamos a olvidar. Este trago amargo de mi debilidad, este trago amargo que le he provocado a mi esposa, esta inestabilidad que le he provocado a mis hijos, lo vamos a olvidar, bendito Dios. Y entonces me vi en obligación de corregirle y decirle no, porque el verdadero perdón desde la divinidad nos dice que el acto, el dolor, el atentado que sufrimos no será olvidado, sino al contrario, será recordado. En ese momento el hermano, muy preocupado, su carita ya no sonriente, sino achicopalado, me dijo: ¿y entonces qué sentido fue el estar todo el tiempo acá? Yo le explico. El yo recordar cuando tengo ya la bendición de Dios y Dios me ha otorgado el perdón, el yo recordar, porque esto no se trata de una pastilla de amnesia. Cuando yo le he pedido al Señor que me ayude en esta situación del perdón, yo sigo recordando el acto en donde me ofendieron, en donde golpearon mi corazón, en donde me vieron la cara, en donde violaron mi confianza, en donde aprovecharon mi vulnerabilidad, pero con la gracia del Señor, aquello lo veo ya como una experiencia en donde desde la divinidad la convierto en testimonio. Entonces mi respuesta fue justo esa. Ahora, la próxima vez que usted se recuerde o se recuerden ambos y empiecen a debilitarse como pareja, recuérdense de la situación tan convulsa que pasaron, pero cómo el Señor pudo rescatar su matrimonio, y cuando se sientan preparados, compártanlo con más parejitas que tuvieron una situación complicada, una situación que estuvo a punto de separarlos y que jamás lo van a olvidar, pero cada vez que lo recuerdan ahora es la forma en que emerge la mano del Señor a través de ese testimonio. Es muy hermoso decir: yo perdoné y me recuerdo todos los días de lo que me hicieron, pero no porque me siga doliendo, sino porque me recuerdo del Señor como obró en mí y que ahora se ha convertido en testimonio. Es una bendición muy grande el poder recordar cómo el Señor nos da esa gracia. Ahora, cuando usted empiece su proceso hacia el perdón, sea muy claro con usted mismo y usted misma que no se trata de un proceso, de una pastillita de amnesia para olvidar absolutamente todo, sino al contrario, eso que le han hecho y que tanto le dolió, lo va a seguir recordando hasta el final de sus días en esta tierra, pero lo va a recordar distinto. Lo va a recordar como la mano del Señor que pudo obrar en su corazón. Lo va a recordar como el testimonio de ese amor tan hermoso que el Señor puso en su parejita, en su matrimonio, para de nuevo recobrar esa paz. Muchos hermanos en realidad no entienden lo que es el perdón. No entendemos. Batallamos con todo tipo de malos entendidos sobre lo que significa el perdón, porque tenemos una idea preconcebida de lo que era el perdón desde niños. Tenemos una idea de lo que debería de ser para mí el perdón, que probablemente para mi pareja no es lo mismo que el perdón. Hay parejas que deciden en el momento no hablarlo y darse un poquito de tiempo, algunas horas después de una disputa que tuvieron, de una situación convulsa y compleja. Y hay parejas que deciden arreglar las situaciones en el momento, y hay parejas que creen que la forma de perdonar es no volverlo a recordar, obviarlo o esconderlo.
Entonces muchos en realidad pensamos que sabemos o creemos tener el conocimiento de qué es el perdón. Pero si más personas conocieran, mis queridos hermanos y hermanas, el perdón verdadero, estarían mucho más dispuestos a perdonar en lugar de conservar heridas del pasado que solamente truncan nuestra espiritualidad y nuestro camino de santidad. ¿Y de dónde viene de todo lo que estoy sintiendo? Para empezar el proceso del perdón es fundamental preguntarnos de dónde viene este dolor. Puede ser que el dolor provenga por lo que me hizo mi pareja, por lo que me hizo mi padre, por lo que me hizo mi abuelo, por lo que me hizo mi vecino, por lo que hizo la persona que me hirió. Puede ser que el dolor provenga porque hirió mi autoestima. Tal vez fracturó la confianza, una confianza que teníamos en alguien, o nos hemos visto involucrados en una situación que ha causado dolor a alguien más sin quererlo. El dolor no es el mismo para cada una de las situaciones. Entonces es importante hacer una radiografía de qué es lo que estoy sintiendo, por qué me siento tan molesto, tan herido, por qué busco casi todos los días la manera de poder hacer pagar desde la justicia humana todo el dolor que aquella persona me ha provocado. Es importante identificar de dónde viene el dolor. Lo que sucede es que podemos con todo, pero no con todo a la vez. Yo le explico. Muchas veces nos sentimos muy mal porque sentimos rabia, porque sentimos dolor, porque nuestro corazón no ha logrado ese perdón, porque la herida está abierta. Y entonces nos empezamos a llenar de pensamientos que lo único que buscan es poder hacer esa justicia humana. Si me hizo 10, yo quiero hacerle 40. Si me hizo 1000, yo quiero hacerle 3000. Pero no logramos, no nos tomamos el tiempo para sentarnos e identificar realmente lo que la persona me hizo. Ok, fue esto, pero ¿qué hizo sentir en mí? ¿Qué atentó contra mí? Como no nos tomamos el tiempo, arrebatadamente empezamos a disparar, ¿verdad? Y cuando me refiero a disparar, disparamos rabia, disparamos todo tipo de emociones negativas, que por supuesto como seres humanos nos desgasta física y no digamos espiritualmente, pero no nos tomamos el tiempo para identificar. Y al final de cuentas tú le preguntas, pero ¿por qué estás tan molesto? ¿Por qué no has logrado perdonar? Por esto, esto y esto y esto y esto. Y se vuelve una avalancha de emociones y heridas y situaciones, y es importante sentarnos. Yo le decía, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Porque no es lo mismo identificar algo en particular que me ha provocado aquella persona que me ha dañado o aquella situación que me dañó, a tratar de solucionar muchas cosas a la vez. A la vez es imposible, porque como seres humanos, hijos de Dios, podemos con todo, pero no con todo a la vez. Entonces es fundamental identificar qué fue lo que nos hizo sentir de esa manera. Recordemos que desde la perspectiva de Cristo, y esto es sumamente importante, muchas veces el común denominador de lo que ha provocado en mi corazón aquella situación que me hirió, aquel personaje que me hirió, es que hay muchas formas de herir, pero el común denominador es que me hizo ver débil. Se aprovechó de mi debilidad, se aprovechó de mi vulnerabilidad, se aprovechó de las circunstancias para abusar de lo que yo tenía. Me lo arrancó, me lo arrebató. Sin embargo, es importante que te diga que desde la perspectiva de Cristo, la debilidad es una fortaleza en los caminos de Dios. Nuestros fracasos, nuestras debilidades a menudo nos impiden acercarnos con valentía al trono de la gracia, pero el Señor sabe de esa debilidad y entonces el Señor viene y toma esa debilidad y la convierte en fortaleza. Hemos leído nuestra Sagrada Escritura y nos damos cuenta cuántos hombres y mujeres fueron tomados para poder llevar la palabra de Dios, para poder llevar a la nación del Señor, para poder caminar en valles donde solamente había oscuridad y lágrimas. Y hay un común denominador: la mayoría de personas que han sido tomadas por Dios han sido débiles. Tenemos el caso de Moisés, que no era elocuente, era casi tartamudo. Tenemos el caso de Pedro, que tampoco no era elocuente, era un hombre de un carácter racio. Tenemos el caso de San Pablo, perseguidor de los cristianos, y tenemos un sinfín de ejemplos y testimonios de personas que eran débiles aparentemente, pero el Señor en la debilidad logra ver la grandeza de sus hijos. Los fracasos se responden con el mensaje de solamente haz lo mejor. Si has fracasado en este camino del perdón,
no te autogolpees emocionalmente y entonces no tires la toalla en este proceso del perdón, sino solamente recuerda que tu debilidad será la grandeza para los ojos del Señor. Y si tú repites constantemente que el día de mañana será mejor y lo vas a hacer mejor, porque sucede, resulta que la persona que te hizo daño la tienes que estar viendo todos los días, y por las noches cuando haces tu oración, cuando rezas y meditas el rosario, te sientes muy bien, liberado, liberada, pero al día siguiente lo tienes que volver a ver. Repítete, mañana lo haré mejor. Veamos nuestras debilidades y fracasos como las invitaciones a confiar en Dios. Así vamos a ser libres para afrontarlos con una fe creciente, sabiendo que Dios actúa incluso cuando somos pecadores y débiles. Y entonces, al reconocer lo que me está provocando esa molestia, ese enojo, esa tristeza, esa decepción, es importante reconocer y no negarlo. Mire, mi querido hermano y hermana, el proceso del perdón es un proceso que le puede llevar tiempo. Pero hoy, si usted no lo ha empezado, hoy es el momento. No se vaya a sentir usted ofuscado porque dentro de 2 meses siga usted con rencor, con dolor, con odio, con desesperanza. Porque el proceso del perdón es eso, es un proceso. Y como le decía, la primera parte es reconocer qué es lo que me está provocando ese dolor. ¿Por qué siento tanta rabia? ¿Por qué siento tanta tristeza? ¿Por qué me siento tan decepcionado y decepcionada? Tratemos de buscar emociones particulares para que no se vuelva una avalancha, porque recordemos que podemos con todo, pero no con todo a la vez. Y el segundo paso para poder encaminarnos hacia el proceso del perdón es reconocerlas, identificarlas y aceptarlas, no para guardarlas, pero saber que yo, aunque me vea muy fortachón y me ve el hombre de la casa y todo lo que me dijo aquella vez mi esposa o lo que me hizo, me dolió. No me voy a quedar con ese dolor, pero también tengo el derecho de reconocerlo, porque probablemente yo no quiero que vean las personas que están a mi alrededor que violentaron mi confianza, que me hicieron ver vulnerables, y entonces yo ni identifico el dolor, y si lo identifico no lo reconozco. Eso no pasó. Y es el ejemplo del niño que cierra sus ojos. Al tener sus ojos cerrados no ve el sol. En su inocencia piensa que el sol ha desaparecido, pero aunque sus ojos estén cerrados, el sol continúa. Entonces es importante tomarlas, no guardarlas y callarlas, no, sino conversarlas con nosotros mismos. Por eso es tan bello el sacramento de la confesión, porque nos confesamos, porque le compartimos a Dios a través del sacerdote, al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad a través del sacerdote, qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos doliendo, qué es lo que nuestro corazón está cocinando y que muchas veces no es de bien porque hay dolor. La Sagrada Escritura no es un libro con superhéroes espirituales, sino al contrario, hay muchos hombres y mujeres que en medio de la debilidad, del dolor, de esa situación convulsa, encontraron la grandeza del Señor. David cantó abiertamente con dolor. De hecho, le voy a pedir, por favor, que se vaya al Salmo, capítulo 6, versículo 6. Y tenemos una belleza de Salmo. Salmo, capítulo 6, el Salmo 6, versículo 6. La palabra dice: me he agotado de tanto gemir, toda la noche inundó mi cama y con mis lágrimas empapó mi lecho. Suplicó a Dios que prestara atención al dolor, diciendo: pon mis lágrimas en tu botella. Vemos el dolor profundo de David. David, el famoso David, que logró superar la fuerza de Goliat, que logró escapar de la persecución de su suegro, el rey Saúl. El mismo David que llevó al pueblo de Dios hacia la búsqueda de esa tierra prometida, hacia la búsqueda de esa consagración como pueblo de Dios, de Hashem. Para nosotros Dios, Yahvé. El mismo David, un hombre débil que se tiró a lloriquear porque las cosas se habían complicado, porque su corazón estaba abierto, porque habían heridas muy grandes. Tenemos el dolor profundo de Jeremías. Yo le digo el profeta mayor chillón. Jeremías es un chillón de primera, que de hecho el dolor empuja a acusar a Dios. Señor, tú me engañaste y me dejé engañar, dice Jeremías en el capítulo 20, versículo 7. Jeremías estaba molesto con el Señor. ¿Cuántas veces te has molestado en medio del dolor? Porque te han hecho daño, porque han abusado de ti.
Y tú lo primero que le dices al Señor: ¿cómo permitiste que me hicieran esto? Tú me engañaste y dejaste que me engañaras. Jeremías, el gran profeta del Antiguo Testamento, el profeta mayor, el profeta Chión, se pone de tú a tú al Señor porque hay dolor. El mismo Jesús en la cruz grita: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es decir, reconocer el dolor y tomarlo, no para hacernos sufrir, pero reconocer que hay ese dolor no está mal. Porque sabemos que después del reconocimiento de ese dolor, nos vamos a empezar a sentir agradecidos, como lo han hecho también aquellos autores de los relatos de los cuales yo le acabo de incluir. Vemos en estos relatos grandes heridas, grandes penas, dolores, persecuciones. Cada pasaje nos instruye a tratar nuestras penas con seriedad, pero también vemos la esperanza en medio de la desesperanza. Imagínese usted el testimonio de los 3 amigos de Daniel en el Antiguo Testamento, este profeta mayor que se negaron a inclinarse ante los ídolos de Nabucodonosor. Estos hombres adoraban a Yahvé y entonces incluso fueron amenazados. Y a pesar del dolor que se les provocó, ellos decidieron ir hasta el final. Y en medio de ese final tortuoso, que podría ser el final para cualquiera, fue el nacimiento de ese testimonio de gloria para el Señor y para aquellos hombres. Es muy importante aprender a reconocer qué es lo que me hicieron, qué es lo que está provocando en mí. Esa herida, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasó en mí? Tomarla, darme el chance de sufrir. Muchas veces no nos gusta sufrir. Entonces pensamos que el que las personas o que yo piense que no estoy sufriendo, el sufrimiento no existe. No, ahí sigue. Lo que pasa es que lo estoy resguardando y entre más lo guardo, más está floreciendo. Es importante. Y tercero, para poder empezar el camino del proceso del perdón, es importante primero perdonarme a mí sí o sí. El perdón incentivado por el amor de Dios puede sanar corazones. Seamos todos esa gota de agua que hará que el océano se convierta en algo hermoso. Día Católico para el Perdón, 26 de noviembre. Un día para perdonar y ser perdonado. El Día del Perdón es una oportunidad para enmendar. Es la oportunidad perfecta para dejar a un lado las viejas diferencias, superar los agravios y empezar de nuevo. 26 de noviembre, Día Católico para el Perdón. Durante noviembre te acompañaremos con meditaciones, charlas presenciales y diferidas, seminarios y prédicas. Más información en www.apostoladohechos.org. 26 de noviembre, Día Católico para el Perdón. Lo mismo que necesitamos el pan, así necesitamos el perdón. Y esto cada día, Papa Francisco.